con esta grabación y como empezamos siempre, ¿verdad? Solamente quiero recordarle a las personas que miran esta clase en YouTube, si tú eres una persona ajena a la clase, que te gustaría llevar el material que estamos llevando, que te gustaría llevar el libro que estamos llevando que se llama Paracletos, nos lo dejes en los comentarios y con mucho gusto vemos la manera en que te vamos a hacer llegar. Debido a algo muy importante, clases como la de hoy, por ejemplo, están un poco desviadas de lo que dice el libro. El libro es un gran complemento, o que quiero pensar que esta clase es el gran complemento a lo que dice el libro. Entonces, cuando tú lees el libro, entiendes muchísimas más cosas que no voy a mencionar en esta clase, y por eso es importante que tú leas y que tú aprendas lo que dice el libro. Entonces, por eso te digo que si lo quieres, te lo puedo compartir. Ahora vamos a comenzar, como siempre comenzamos también, aparte de la oración y lo del libro, un repaso con los principios bíblicos, ¿ok? De la clase pasada, porque como siempre, la clase anterior está relacionada a la clase de hoy. Entonces vamos a ver que los principios bíblicos de la clase pasada fueron muchísimos. ¿Se dieron cuenta? Según yo, los anotan. Entonces fue una lista muchísimo más larga, ¿verdad? Como se les fue pedido que hagan, ¿cierto? En la clase pasada vimos desde el 42 hasta el 54 en los principios bíblicos. El principio bíblico número 42 dice, el matrimonio es una escuela de humildad. ¿No nos gustaría que fuera así? Pero lo es. Y es más que una escuela, es como un curso intensivo, ¿no? Para que aprendas humildad. El 43 dice, no te dejes guiar por tus emociones. O sea, es hermoso usar las emociones, pero no te dejes dominar por ellas. 44, busca tu refugio en Dios y tu familia. Ahí es donde debería estar tu refugio de toda clase. Refugio emocional, refugio espiritual, todo tipo de refugio. Deberías tratar de buscarlo en Dios y tu familia. No que no puedas hacer otras actividades, pero que siempre priorices a Dios y a tu familia. Pero bueno, 45, la relación sexual es tanto espiritual y emocional como física. No solamente se trata de tener sexo y ya, sino que también se quiera o no se quiera, influye en lo emocional y, como hemos visto, influye en lo espiritual. Pero vamos, 46. Cumplan con su deber conyugal, es necesario, es bíblico y es importante. Bueno, no solamente importante, es necesario que los matrimonios siempre cumplan con su deber conyugal. 47, no me pertenezco. Primeramente soy de Cristo, pero también soy de mi pareja. Es así. Yo soy de ella es mío. Así funciona. 48, el amor bíblico se trata de dar, ¿verdad? De darme por completo. De dar, es un amor, el amor es sacrificial, ¿verdad? O sea, se trata de entregarlo todo, como Cristo entregó todo. 49, todos debemos someternos a Dios, principio bíblico básico, es lo principal que debemos hacer, someternos a lo que Dios diga. 50, ¿es necesario obedecer a Dios? Así, primeramente, antes que a los hombres, así es. Hechos 5:29 es cuando Pedro y Juan dijeron casi que literal esta frase, ¿no? Entonces, es un principio bíblico. El matrimonio debe representar a Cristo y la iglesia, eso es también claro. O sea, el matrimonio no son simplemente dos enamorados, es una representación de Cristo y su iglesia. El 52 dice, nunca dejamos de ser discípulos, siempre vamos a seguir siendo discipulados, siempre vamos a aprender, no importa cuántos años lleves, no importa si estudiaste en institutos bíblicos, no importa si te graduaste de esta escuela de ministerio, siempre vas a ser un discípulo. 53, todo noviazgo debe apuntar al matrimonio, no hay noviazgos de ratos, ni relaciones de noviazgo pasajeras, debe siempre apuntar, mirar hacia el matrimonio.
Y número 54, cuida tu corazón sobre todas las cosas. Lo más importante es cuidar tu corazón, y como estábamos hablando del noviazgo, pues el corazón de la otra persona también hay que cuidarlo. Bueno, y de los principios de consejería, vimos el 27 al 31. El 27 dice: el consejero debe ser un modelo de vida para el aconsejado. Tú debes modelar. Estás hablando de matrimonio y tu matrimonio está patas para arriba, pues estás mal, ¿no? Tienes que primero modelarlo para también poder enseñarlo y aconsejar a otros. 28 siempre aconseja en pro del matrimonio, ¿verdad? No, yo pienso que deberías separarte. No, ese no es. Pero siempre con la excepción, como dice el 29, siempre aconseja en pro de la ley, ¿verdad? Si la vida de la persona está en riesgo, pues tienes que aconsejar siempre en pro de la ley también. Cuidar la vida del aconsejado es lo más importante. El número 30 dice: enseña la dinámica del amor y respeto entre los matrimonios. Hasta hubo un libro que les recomendé que lean. La verdad es que es básico: amor y respeto. Y el 31, no dejes de discipularte. Así como nunca dejamos de ser discípulos, tú tienes el deber también de seguir aprendiendo. Ahora, ya hicimos el repaso. Ya medio repasamos lo que vimos con los matrimonios. La parte siguiente que corresponde después de los matrimonios es la familia, ¿verdad? Los padres con los hijos, porque ese es el plan divino que hizo para el matrimonio, digamos así, para la familia, es que se junte hombre y mujer y puedan procrear hijos. Ese es el plan que Dios diseñó. ¿Qué pasa con las personas que son estériles? Bueno, eso es algo que vino después del pecado, ¿verdad? O sea, el pecado que vino a matar incluso partes físicas de nosotros. Eso ha pasado con las personas que desgraciadamente no pueden tener hijos. Pero ellos están excluidos del plan de Dios, no, para nada. Ellos siguen siendo una parte muy importante en el plan del Señor, pero tal vez de otras maneras. Hoy en día hasta hay muchos recursos complicados y complejos, pero posibles, como adopción y entre otras cosas, ¿no? Pero al final siempre todos nosotros debemos buscar la voluntad de Dios, y de eso vamos a hablar un poquito ya unos capítulos después, acerca de cómo buscar la voluntad de Dios, cómo tomar decisiones sabias seguidos de la voluntad de Dios. Pero el plan divino, el plan original, era crear varón y hembra con los hijos también, ¿no? Es parte del plan divino. Ahora, ¿cómo tendría que quedar nuestra lista de prioridades? Yo, Hasir, ¿cuál es mi prioridad en cuanto a mis relaciones que yo tengo? ¿Quién sería el número uno para mí, para Hasir? Estamos hablando de Hasir. Dios. Exacto. Pensé que iban a decir su esposa. ¿Es prioridad? Sí. Pero no, mi máxima prioridad tiene que ser Dios, ¿verdad? Cristo. Mi máxima prioridad. Porque si pongo a Dios primero, voy a poder amar correctamente todo lo demás. Pero primero es Dios. Segundo lugar, ¿quién está? En mi lista de relaciones, exactamente. Mi esposa, ¿verdad? Exactamente. Lo siento, mamá, lo siento, papá, lo siento todos los demás. Mi prioridad es mi esposa. Así es. Bueno, número 3, ¿quién queda? La iglesia. Exactamente, si tuviera, ¿verdad? El caso es que como vienen así y saben que no tengo hijos, pues a lo mejor por eso dijeron otra cosa. Pero pues si tuviera, serían mis hijos, ¿no? En tercer lugar, serían mis hijos. Y ahorita vamos a ver algo de esto. En cuarto lugar, ¿quién sería? De iglesia, chica. Mi padre está on fire. La iglesia, ¿verdad? Y el número 5, ¿quién sería? Todos los demás, la gloria, papá. Perdón. Pero le vamos a poner el resto.
Se escucha despectivo, pero lo siento. No, quiero decir al resto de las personas, ¿verdad? El resto de la humanidad. Pero bueno. Entonces, ¿qué hace? En primer lugar está Dios, en segundo mi esposa, en tercero mis hijos, en cuarto la iglesia a la que pertenezco. Voy a decir mi iglesia, pero no porque yo sea dueño, sino la que pertenezco, mi iglesia. Y en quinto lugar, el resto, ¿verdad? O sea, las demás personas. A lo que la Biblia llama, ¿cómo le llama a este resto? Mi prójimo, exactamente. Pues chica, mi papá me vino con todo. Entonces, ¿pero por qué lo dice así? Porque sería mi Dios, mi esposa, mis hijos, mi iglesia, mi prójimo. Esa es la lista de prioridades, ¿ok? Así es como quedaría. Número uno, pues Dios, yo creo que esto no tiene, no tengo que explicarlo mucho, sabemos que Dios tiene que ser lo más importante para nosotros, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es, amarás al Señor con todo, ese es el primer mandamiento, el más grande mandamiento. Bueno, de hecho, el segundo está al mismo nivel, pero sin embargo es amar a Dios por sobre todas las cosas. Fuimos creados para su gloria, fuimos creados para adorarle. Él está sentado en el trono, Él tiene que ser por encima de cualquier otra cosa. Dios es y debe ser lo más importante para todos nosotros. En segundo lugar, mi esposa, el principio bíblico número 51, dice que el matrimonio debe ser una representación de Cristo y la iglesia, ¿no? Y así como Cristo lo ha dado todo por la iglesia, y ojo, eso es un muy buen ejemplo, porque para Cristo lo más importante era Dios también, su relación con Dios. Sin embargo, Él dio todo por su iglesia, y al mismo tiempo, eso fue de darlo todo por la iglesia, fue al mismo tiempo el cumplir la voluntad de Dios. O sea, tener esta prioridad. Por lo tanto, varones, el darlo todo por nuestra esposa, también estamos dándole la prioridad a nuestro Dios, porque eso es lo que nos ha pedido Dios que hagamos con nuestra esposa. Pero número dos, entonces queda nuestra esposa. Luego, nuestros hijos, porque la Biblia dice que si uno quiere ser anciano, dice que gobierne bien su casa, que tenga a los hijos en sujeción. O sea, para la Biblia los hijos son una parte importante. De hecho, hay mandamientos en la ley de Moisés que decía que los padres tenían que sí o sí enseñarle a los hijos. En los días de reposo tenían que leer las historias de la Biblia. O sea, para el plan de Dios, para la economía de Dios que trazó en la Escritura, los hijos forman una parte fundamental de esto. Número 4, la iglesia. Porque como dice Gálatas 6:10, ¿se acuerdan que dice, hagan bien a todos, especialmente a los de la iglesia, mayormente a los de la fe? Entonces, sí, hacemos bien a todos, pero primero está la iglesia. O sea, iglesia, ya lo sabemos, esto ni siquiera debería explicarlo, no es el edificio, sino son las personas. Entonces, en mi lista de prioridades, si un hermano necesita algo, yo le tengo que dar prioridad a ese hermano por encima de el resto, ¿no? Y número 5, que también es prioridad, no creo que porque está abajo no lo es, porque por cuanto Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También hay que poner al prójimo dentro del cuadro. Aquí ya no entra, más bien, aquí en el prójimo entra el resto de la familia, entra amigos. Es que este es más cercano que otro, no importa, está aquí, a menos que estén aquí, ¿verdad? Si este es imposible. Pero estos prójimos entra el resto de la humanidad, digámoslo así, cualquier otra persona, ser humano. Si tú estuvieras en una situación de esas situaciones difíciles, que espero que nunca pase, en la que tuvieras que elegir, por ejemplo, entre tus hijos y tu esposa, ¿qué tendrías que elegir? Tendrías que elegir a la esposa. Eso es lo que tendría que ser.
Es difícil, y espero que jamás le pase a ninguno de nosotros, pero si tuvieras que elegirlo, tu responsabilidad, varón, es elegir a tu esposa, tu responsabilidad, mujer, es elegir a tu esposo. Es así como funciona. Yo sé que tenemos mucho apego por nuestras relaciones, por ejemplo, con los hijos u otras personas, pero la prioridad es nuestra esposa. El caso de David, que se escribió en el capítulo, el caso de David que creció en una iglesia cristiana y todo eso y después se desvió, desgraciadamente es muy común. Hay muchos pastores que ponen sus ministerios por encima de su familia y para ellos es más importante cumplir en el ministerio que cuidar a su familia. Más bien descuidan a su familia por cumplir en el ministerio. Énfasis en las comillas. Y es ahí donde erran y donde los hijos lo resienten. Muchos de estos pastores no lo hacen intencionalmente, yo he conocido, pero que erran al no poner a su familia por encima. Ellos ciegamente creen que cumplir órdenes, que servir en el ministerio es más importante que atender a su familia. Ellas donde erran. Yo les he dicho incluso, si hubiera una ocasión en la cual congregantes de la iglesia dijeran, es que necesito este tiempo con mi familia por no sé qué, pues la prioridad es la familia al final de cuentas. Sería una situación muy rara, porque lo mejor que puedes hacer con tu familia es llevarlo a la iglesia. Pero digamos que fuera así, tendrían que priorizar a su familia. Por lo cual debemos entender que la familia es primero. Díganlo. La familia es primero. Venga. Así es como es. Y así como dijimos con los solteros, no hay mejor ambiente para hacer familia que en Cristo. No hay un mejor lugar en el que tú puedas tener una familia, formar una familia, que en Cristo Jesús. No existe. Dios te dio a tus hijos para que los crezcas en su camino, para que los conviertas en hombres y mujeres, sí de sociedad, ¿no? que sean unos modelos para la sociedad en la que está, pero sobre todo para que los crezcas en el temor de Dios, para que los crezcas como discípulos de Cristo, para que ellos sigan a Jesús. Así que, para comenzar esta clase, vamos a ver una serie de cosas que la familia debe ser, la familia bíblica tiene que ser, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la familia es la primera escuela donde se aprende todo, ¿ok? Lo repito, la familia es la primera escuela donde se aprende todo. Y esto es algo un poco chistoso, porque muchas de las frustraciones de los padres que ven con sus hijos son reflejos de ellos mismos. Muchas de las cosas que a lo mejor a padre le frustra y le regaña a su hijo es porque se está viendo en un pequeño espejo. Pero la familia es la primera escuela donde se aprende todo. Ahí es donde aprenden, tal vez con algunas excepciones de pecado, pero pienso que también son reflejos del pecado de los padres. Pero ahí es donde se aprende a cómo obedecer a la autoridad. Ahí es donde se aprende a ser esforzados o no. Ahí se aprende básicamente todo. Y quiero profundizar un poco más en esto, pero pienso que va a ser mejor que lo hagamos más adelante. También vamos a decir que la familia debe ser un refugio seguro para los hijos. La familia debe ser un refugio seguro para los hijos. Como le estaba diciendo, los hijos te fueron entregados para que tú los crezcas en el temor de Dios. Ahí es donde deben estar seguros los hijos. Entonces, como tu familia es un refugio divino, voy a borrar esto, ya lo copiaron, ¿va?
Digamos entonces esto que estoy diciendo del refugio. Y voy a usar la analogía de un paraguas. O de un multiparaguas. Aquí están los hijos. Empiezan a agarrar aquí lluvia. Sus besos fríos como con granizo. Con todo. La familia debe ser un refugio seguro, porque aquí está Dios. Aquí está papá y aquí está mamá. Mamá, las esposas, tienen que encontrar un refugio también en sus esposos. Que estos a su vez buscan un refugio en Dios. Y vean esta imagen. Si todo esto está protegiendo a los hijos, este refugio es súper seguro. Esta familia es súper segura. Porque tiene varias capas de protección. ¿Sí me entienden? Hermanos, el pecado mata. Ya lo hemos hablado tantas veces. Es un principio bíblico. Ha sido enseñado a lo largo de toda la Escritura. Es cuando el pecado se infiltra, que corrompe hasta la mejor familia. Ahí tenemos a Adán y Eva, el pecado se infiltró, Caín mata a Abel. Dice por allá un chiste. ¿Ustedes sabían cuándo fue la vez que murió una cuarta parte de la población mundial? Escrito en la Biblia. Cuando Caín mató a Abel. Aquí eran 4, pero eso no es cierto. Pero bueno, después hablamos de eso. Pecados como Absalón. No sé si ubiquen a Absalón en la Biblia. Era uno de los hijos de David que violó a su hermana porque le pareció bonita. Y después eso provocó que entre hermanos se pelearan, murieran. El Absalón, entre otras cosas, también se rebeló en contra de su padre, que era el rey en ese momento, y quiso ser el rey, se autoproclamó, ahora yo voy a ser el rey. Cuando el pecado entra, familia, cuando el refugio no está bien establecido, corrompe la mejor familia. No David era el hombre que estaba conforme al corazón de Dios. Si a él le pudo pasar, familia, es algo que nos puede pasar a todos nosotros, ¿verdad? Jacob y Esaú se pelearon. No fue tan escandaloso tal vez como lo de Absalón, pero sí provocó una separación de años, que no se volvieron a ver, que se murieron los papás y no volvieron a ver a su hijo Jacob porque se había peleado con Esaú, que Jacob le robó la primogenitura a Esaú, la bendición. O sea, pero vean todo esto por no tener un refugio seguro, porque dejaron que el pecado se entrometa, porque Jacob creció como el favorito de mamá, al que mamá le ¿cómo se dice? Alcahueteaba todas las cosas. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. Entonces debemos protegerlo, ¿verdad? Hay un meme bastante famoso, una imagen, ¿no? Que está el padre de familia con un escudo aquí y sus hijos aquí abajo, ¿no? Y sobre todo, pues ahorita que
con lo que ataca el LGBT y toda esta propaganda, como que están así, hay un arcoíris viniendo ahí con su escudo, ¿lo han visto? Bueno, ahora ya se ha vuelto popular la imagen al revés, el mismo papá con los mismos hijos, todo, pero una Biblia viniendo y ellos protegiéndolos, diciendo como no queremos que la toxicidad de la Biblia entre, ¿no? Pero eso es lo que nos toca, familia, nos toca nadar contra corriente, que eso no nos asuste o nos sorprenda. O sea, el punto es de que no hay mejor refugio que estar en Dios, no porque nosotros seamos buenos. Sin Dios, esto todavía sería inseguro, ¿entienden? Aquí quien recibe el granizo y la lluvia es Dios, el que la desvía es Dios, pero los papás están también para crear capas de protección. Vamos a ser juzgados, vamos a ser criticados, pero nos toca nadar contra corriente. Eso es lo que nos toca a nosotros. La familia es la primera escuela donde se aprende todo. La familia debe ser un refugio seguro para los hijos. La familia debe ser una fuente de amor también. La familia debe ser una fuente de amor. Principio bíblico número 55, ¿se lo saben? Dios es amor. 1 Juan 4. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Obviamente, entonces, esta fuente de provisión de amor pues va a venir primeramente de Dios, ¿cierto? Pero el hogar, la familia, tiene que ser también una fuente de amor para que los hijos no vayan a buscar este amor en otros lugares. O sea, no debería un hijo ir a buscar el amor que debería recibir en casa, que debería recibir de papá. De hecho, hay muchos complejos a nivel psicológico que suceden cuando los papás no demuestran, no proveen el amor, la ausencia de papás, o sea, muchas cosas. Cuando en la casa falla la fuente y la provisión del amor, es cuando empiezas a generar este tipo de vacíos emocionales, de refugios emocionales, de programas emocionales, de traumas psicológicos. O sea, empiezan a provocar un montón de cosas que después el hijo es criticado, pero si buscas la fuente fue porque en casa no se le fue provisto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo, Jazir, quiero darle el mejor amor a mis hijos, pero yo no poseo, yo no soy la fuente de origen de ese mejor amor. La fuente de origen del mejor amor que existe es Dios. Por lo tanto, yo como papá, como padre, necesito llevar a mis hijos ¿a dónde? A Dios. A Dios, exactamente. Tengo que enseñarles a que no dependan de mi amor. Es algo un poco complejo y difícil, tal vez, y más profundo, que tal vez necesitamos meditarlo muchísimo más, porque al final el padre tiene que proveerle amor a su hijo. Pero enseñarle de alguna manera que busque al Señor, porque ahí es donde se va a sentir completo. Por lo tanto, necesito yo también enseñar a mis hijos a orar, necesito enseñarles a leer la palabra de Dios, necesito enseñarles a ir a la iglesia, necesito enseñarles a estudiar, de tener estudios con ellos, ¿no? O sea, desgraciadamente, a veces hay papás que son de iglesia, pero no hay iglesia en casa. ¿Entienden? A veces hay papás que aquí en el servicio comparten y dicen y edifican y todo eso, pero no edifican en casa, donde es tu primer ministerio. ¿Se acuerdan la lista de prioridades? Te saltaste hasta la 4. ¿Por qué? El papá que no está dando estudios en su casa está fallando como papá. La mamá también, que no está dando estudios en casa, está fallando como mamá. Porque luego no te asustes que los hijos se están buscando refugios en otras partes y, ay, es que mira lo que le enseñan en la escuela, mira lo que le enseñan en esas caricaturas, mira lo que le enseñan no sé qué. ¿Qué le enseñaste tú? Cuando tú te sentaste a mostrarle la Biblia,
Cuando tú te sentaste a decirle, eso es lo que dice Dios. Cuando tú te sentaste y cuando vino con un malestar estomacal, le dijiste, híjole, vamos a una pastilla. ¿Por qué no le dijiste, vamos a orar? ¿Por qué no cuando el niño tuvo un problema en la escuela, le dijiste, ora? Luego cuando tuvo un problema con su amigo que le hizo no sé qué, en lugar de decirle, sí, porque ese niño es de lo peor y que no sé qué, no le dices, ora por él. Entonces nos asustamos que los niños reaccionen mal cuando nosotros no les enseñamos bien. Recuerden lo que dijimos al principio, la familia es la primera escuela donde se aprende todo. Y luego a ti no te ven orar, a ti no te ven leer la Biblia, entonces no hay congruencia. No te asustes cuando un niño crezca que necesita ir al mundo. Había un pequeño mundo en su casa, nunca le enseñaron la iglesia. No, vamos a llevarlo a la iglesia para que ya le enseñen. Los primeros maestros están en casa. Entonces, pues sí. Principio bíblico número 57, ¿cuál era? Nuestras más grandes necesidades son amor y aceptación, ambas suplidas por Cristo. Entonces, amor y aceptación son nuestras más grandes necesidades. Obviamente después de pecar. Ya hablando de salvación, es cierto, el pecado es nuestra más grande necesidad. Por culpa del pecado es que necesitamos el perdón divino y todo eso. Pero hablando en un sentido más interno, introspectivo, nuestras más grandes necesidades es el amor y la aceptación. Por eso es tan glorioso aquel pasaje cuando Dios abre los cielos y escucha esa voz del cielo que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero son grandiosos los pasajes de Efesios cuando dice que en Cristo Él nos amó, ¿no? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, porque nos dice que en Él somos amados, en Él somos aceptados, en Él no solamente fuimos aceptados como que bueno pasa, sino que fuimos predestinados. El Señor nos vio desde antes y dijo, qué cosa más increíble. Por eso es que dice la Escritura que ambas cosas son suplidas por Cristo. Y les decimos también en este principio que ambas cosas son suplidas por Cristo. Pero en la lista de prioridades también nosotros debemos modelar esto que recibimos, poderlo dar también a nuestros hijos, para que ellos no crezcan con esos complejos internos de tratar de buscar la aceptación y el amor en otros lugares, en otros refugios. Cuando tú no le enseñas al niño a ir a Dios, no te sorprendas, repito e insisto, que cuando vayan a buscar ese tipo de aceptación en otros lugares. Es más, cuando tú quieres el instrumento de Dios también para que el niño crezca en amor y aceptación, no se lo das. No te sorprendas cuando lo va a buscar en otros lados. Entonces, ambas son suplidas por Cristo, porque de repente, habemos acá, tal vez todos nosotros crecimos con padres que fallaron en algún punto en hacernos sentir amados y aceptados. Y por eso el principio bíblico dice ambas son suplidas en Cristo, porque no tenemos pretexto. Todos nosotros podemos estar llenos en esta área de nuestra vida cuando estamos en Cristo Jesús. Yo me siento amado. Sí, tengo una esposa que me ama y me demuestra su amor todo el tiempo. Tengo una familia bien preciosa que me acepta, que me ama también y me hace sentir todo el tiempo. Tengo una iglesia que me ama también y me lo hace sentir. Pero yo me siento amado porque estoy en Jesús. ¿Y saben? Porque aún si todo lo demás me faltara, el amor de Dios no me falta. Porque dice la Escritura que nada me apartará de su amor. ¿Me entienden? Pues no tenemos excusas, sin embargo, pues nosotros también debemos darle esto a nuestros hijos. Principio de consejería número 34. Me estoy saltando las cosas a propósito por tema de la enseñanza, pero el principio de consejería número 34 dice: la crianza debe venir ¿de dónde? De los padres, exactamente. De los padres.
Yo no sé si ustedes se podrían referir al tipo de enseñanza que recibieron de sus papás como una buena enseñanza, como no defectuosa. Pero debido a que la mayoría no nos, o sea, a veces con los papás he escuchado esto. Los papás que están acá me lo podrían confirmar tal vez, que a veces dicen estas frases como que yo le quiero dar a mi hijo lo que yo no recibí, ¿no? Y a veces eso se refiere a temas materiales, ¿no? Que como el papá tuvo necesidad, que le quiere dar hasta de más a sus hijos, ¿no? Bueno, hagamos eso también en el ámbito emocional, también en ese ámbito de aceptación y de amor. Si tal vez yo no recibí esto de mis papás, pero yo soy el que decide romper ese patrón. ¿Se acuerdan del ciclo que hablábamos en el capítulo en alguna parte? Es un ciclo que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Porque los padres enseñaron así a sus hijos, y los hijos cuando se convierten en papás vuelven a tratar de la misma manera a sus hijos, y así, y así, y así. Bueno, nosotros decidimos romper ese patrón. Y como vimos en el capítulo del pecado, el que puede romper ese ciclo es Cristo. Y tú y yo tenemos la ventaja que no tiene el mundo, que estamos en Cristo Jesús. Y ahora podemos actuar de una manera diferente. Creo que también es un principio, no deja las enseñanzas viejas atrás. Pues déjalas. Es que antes se enseñaba mejor porque déjalo. Nada va a ser mejor que Dios. Ni porque antes y esta generación de cristal, todas las generaciones antiguas fueron mejores que las modernas. A ustedes que fueron de otra generación también les dijeron lo mismo cuando estaban jóvenes. Eso se ha repetido por siempre. Pero nada va a ser mejor que Cristo y las enseñanzas que dice este grandioso libro. Nada, absolutamente nada va a ser mejor que esto. Entonces la crianza debe venir de los padres. Recuerda el principio consejería número 27 que lo vimos en el capítulo pasado, que somos nosotros los modelos de vida. Somos también nosotros, tenemos que dar testimonio, también debemos modelar lo que se refleja en este libro. Deben aprender de nuestro ejemplo. Es muy común ver luego videos de un niño cuando la niña está peinando su muñeca, está jugando con la muñeca y de repente la empieza a regañar como la regaña su mamá, ¿no? O le empieza o le empieza a bañar como la baña su mamá. Porque, repito, los niños muchas veces en muchas áreas, la mayoría de las áreas son reflejos de los padres. Entonces, nosotros debemos enseñarles bien. ¿Qué haces cuando tú te preocupas? ¿Oras? ¿Vas a la Biblia? ¿Cómo está tu importancia en las cosas espirituales? ¿Cuál es tu actitud en cuanto a congregarte? ¿Vas a todas las reuniones? ¿Le das la prioridad al Señor? ¿Comparten? Entonces, cuando tú modelas esas cosas, créeme que los niños también lo hacen. Yo no tuve la dicha de crecer en un hogar cristiano, pero algunas personas que sí, me platican que, bueno, es una de esas frases, ¿no? No fuiste niño de iglesia, sí, si no, no sé qué, ¿no? Y dice, no fuiste niño de iglesia si no jugaste el culto. Y los niños allá jugando a que tenían un servicio de iglesia. Ahí mi esposa tal vez me puede confirmar si sí es cierto o no es cierto. Pero ¿por qué lo hacen? Esos niños, ¿por qué juegan a la iglesia? Pues porque van a la iglesia, porque ven lo que pasa en la iglesia. Lo mismo lo tratan de replicar. ¿Me entienden? Entonces, ahí tengo una frase: cuando en casa se come bien, no se anda mendigando comida en otros lados. Par de cachetadas para todos. Jeremías 2:3 es uno de esos versículos más impactantes para mí.
te lo incluí en el capítulo, pero vale la pena volver a leerlo. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuál es el problema con que los niños o las personas busquemos nuestro refugio, busquemos el amor, busquemos la aceptación en otras partes? Que nunca nos van a llenar. Es que mira, esta cisterna está increíble. Miren lo que acabo de construir, pero está rota. Entonces, en algún punto, esa agua se va a acabar, porque está rota. No es culpa de la cisterna, tiene un defecto, así fue diseñado. Pero la fuente de agua viva, esa no tiene ningún hoyo es una fuente inagotable. Por eso les decía que cuando en casa se come bien, no se va a estar mendigando comida en otras partes, porque si en la casa les enseñan a venir a la fuente de agua inagotable, no van a estar buscando cisternas rotas, porque ¿para qué buscan cisternas rotas? Lo que consiguen en la fuente inagotable, la fuente que es segura. Para que esto suceda, debemos nosotros estar conectados a la fuente del amor, que es Dios, ¿verdad? Y aquí les voy a dar otra ilustración. Voy a borrar esto, creo que se entendió el punto. La siguiente ilustración es un triángulo, ¿cómo se llama? Rectángulo, ¿no? Y en este triángulo rectángulo pusimos a Dios, pusimos a mi familia de este lado, a mí de este lado, y este triángulo se va a llamar ágape. No sé escribir en cursiva, pero bueno, la cuestión es que entre más me voy acercando a Dios, más cerca estoy yo. Ven cómo se va uniendo, por eso es un triángulo rectángulo, porque yo estoy yendo hacia arriba y me voy uniendo cada vez más hacia mi familia, ¿no? Cada vez que voy subiendo más en mi relación con Dios, me voy uniendo más a mi familia. Por eso les dije el orden de prioridades. Si pongo a Dios en mi primer lugar, voy a poder amar correctamente a los demás. Yo no puedo producir ágape, es imposible, no está en mi naturaleza. El amor que yo doy es un amor contaminado con mi misma naturaleza. ¿Qué naturaleza tenemos? La naturaleza pecaminosa. El amor que yo puedo proveer a los míos está contaminado con mi naturaleza pecaminosa, entonces va a ser un amor distorsionado, pero el amor que viene de parte de Dios, este amor es ágape, lo consigo cuando voy a Dios, mas el fruto del Espíritu es amor. Se copian de allá, está escrito. Exactamente. Pero el fruto del Espíritu es amor. O sea que Dios produce esto en nosotros. No lo podemos producir nosotros mismos, pero Dios sí lo puede producir en nosotros. Por eso necesito yo acercarme cada vez más a la fuente para poder dar a mi familia. Es un trabajo, sí, es esforzado, sí. Es como si la fuente estuviera aquí a 2 cuadras y yo estuviera aquí con mis cubetas como padre de familia a buscar esa agua. A lo mejor va a ser trabajoso, pero si yo busco esa agua voy a poder traerles de esa agua a mi familia también para que beban o para que se lo utilicen. Dios es ese pozo de agua donde nosotros tenemos que ir a recogerla. ¿Vamos bien? Nadie respondió, entonces no sé si vamos bien. Sí, vamos bien. Va, pues siguiente. La familia debe seguir a su mejor modelo. La familia debe seguir a su mejor modelo. ¿Quién es nuestro mejor modelo? ¿Quién es el mejor modelo de un padre? Dios el Padre.
Jehová, que es el mejor modelo del Hijo. Pues Dios el Hijo, ¿verdad? Jesús. Y lo increíble es que en la Escritura se narra su relación muy bien. Hay cosas que podemos aprender de esta relación. Podemos nosotros aprender del amor del Padre hacia el Hijo y del amor del Hijo hacia el Padre. Y aprender esto es vital. Del amor del Padre encontramos que aprendemos cuidado, provisión, guía, enseñanza, disciplina. Todo esto viene de parte del amor de Dios. Del amor del Hijo aprendemos obediencia, sometimiento, honra e incluso reflejo. El Hijo refleja al Padre. Ven cómo aprender del amor de Dios nos enseña a nosotros también cómo debe ser nuestro amor. Principio de consejería número 32. Los chicos siempre deben honrar. Exactamente. Siempre, ¿no? Énfasis en siempre. Siempre se debe honrar. Cuando somos niños, está implícito también la obediencia, pero la honra no desaparece. Aunque ahora de adultos ya no debemos obediencia a nuestros padres, siempre debemos honra. Siempre tenemos que honrarlos. La familia debe regirse por la Biblia. Otro punto más. La familia debe regirse por la Biblia. Principio bíblico número 1. ¿Se acuerdan? La Biblia es nuestra máxima autoridad de fe y vida. Es nuestra máxima autoridad. Y la familia debe regirse también por los parámetros enseñados en la Escritura. De otra manera, solo podemos educarlos a nuestro mayor potencial. Otra gráfica más, nomás porque se pueda entender esto que me parece necesario. Yo creo que ya lo entendieron también. Creo. Entonces, aquí está la barra de potencial. Este soy yo. Si fuera esta una barra. Yo con mi máximo esfuerzo, como puedo enseñarle a mis hijos, aquí está el máximo potencial. Yo, quiero enseñarles, me voy a educar, voy a comprar muchos libros, voy a leerlos, voy a ver muchos tutoriales en YouTube, en TikTok, en Facebook y todo eso. Voy a ir a los mejores cursos, voy a hacer entrenamientos, y escuela para padres, los voy a tomar. Este es mi máximo potencial que voy a tomar. El máximo potencial de Dios pues está por encima. De hecho, no cerré esta barrita a propósito. Porque el máximo potencial de Dios no tiene límites. Entonces, si yo enseño en base a lo que yo sé, a lo que yo puedo aprender, aquí voy a llegar. Pero si yo rijo mi familia por el potencial que tiene el Señor, Él nos puede llevar a lugares que ni siquiera imaginamos llegar. Entonces, ¿cuál es mejor? Hoy en día, en las películas Pixar, me encanta que se está tomando, ya ven que en las películas de los niños siempre hay un villano, ¿no? Un héroe, cosas así, el protagonista. Hoy en día, muchas de las películas Pixar que han salido últimamente, el villano son los papás. Me encanta, no sé si vieron Encanto o vieron Red, ¿no? Donde los padres han tenido que pedirle perdón a los hijos. Me encanta eso porque el punto es de que el papá, su máximo potencial, eso es real. O sea, el papá hace lo mejor que puede y eso siempre se le agradece. Pero lo mejor que puede no se compara a lo mejor que Dios puede. Los padres también deben pedir perdón. Lo que pasa es que muchos son muy orgullosos para sacar perdón. Y muchos la frase clásica, ¿no? Ya entenderás cuando tengas hijos. Espero entenderlo ya.
y aplicar otra cosa bien diferente cuando tenemos hijos. Pero supongo que hay cosas que uno va a aprender hasta que ya los tengas. Sin embargo, parte de un liderazgo bíblico también es reconocer que somos seres humanos y que podemos regar a veces. Pastor, que tú solía decir que tú solo puedes dar lo que has recibido. Y en el sentido de que trates de recibir del Señor para que puedas dar los frutos del Señor. Es como los copistas, no sé si saben, pero en la Biblia antes no habían imprentas, no habían fotocopiadoras. Las fotocopiadoras eran personas que agarraban los libros y tenían una caligrafía muy buena, ¿no? Entonces ellos se eran llamados copistas porque copiaban los textos de un lado a otro. Entonces cuando el texto, digamos que un copista de ellos se equivocaba y había un error por allá, en una parte del documento, ¿saben qué pasaba? Que el siguiente copista copiaba incluso el error, porque su único trabajo no es modificarlo, su único trabajo es copiarlo tal cual. Y así se iban agregando errores y hay algunas, después pasaba como teléfono descompuesto, ¿no? Que llegaba a un trabajo donde de repente había un error muy grave. Por eso, aplicándolo a nuestro estudio, principio bíblico número 56, renueva tu mente de viejas enseñanzas. Somos a veces como copistas que agarramos lo que nos enseñaron y tratamos de replicarlo exactamente con nuestra propia familia. Pero no. Detén el teléfono descompuesto de tu vida y regresa a la fuente original. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la fuente original entonces? La Biblia. Principio bíblico número 58. ¿Qué decía? Dios muestra sus deseos para nosotros claramente en su palabra. Claramente, ¿verdad? Entonces la fuente original es la palabra de Dios. Así como un copista de 10ª generación en la copia, lo que debería hacer para poder transmitir mejor el documento es regresar al documento original y copiarlo otra vez como está. Nosotros debemos de tener entonces lo que estamos haciendo, reproduciendo los errores también del pasado, dejarlo, como dice la Escritura, que renovemos nuestra mente del viejo hombre y venir a ser renovados en el entendimiento del Espíritu. Por eso la Escritura habla tanto de acá, de la mente, del entendimiento, que lo renovemos en el Señor. Para que entonces podamos aprender a vivir lo que es la Escritura. Y la Escritura, Dios nos muestra su voluntad claramente, no está escondida, no es un misterio. No te dejó 40 fórmulas algebraicas para que tú descifres cuál es su voluntad. Él te ha dejado una voluntad clara en las enseñanzas, en las Escrituras. Podemos dejar las enseñanzas aprendidas y filtrarlas por la palabra, porque la realidad es que no toda enseñanza ha sido mala, pero todas ellas debemos filtrarlos por lo que dice la Escritura y quedarnos con lo que pasó el filtro. Dios está más deseoso que nosotros para que viva su palabra. Sigue el consejo bíblico, incluso de paracletos bíblicos. Por ejemplo, en el libro decía: expresa tu amor, ¿no? Y que te enfoques en comunicarlo verbalmente, afectivamente, de otras maneras. No, es que mi papá no me enseñó así. No importa si no te enseñó así. ¿Entienden? El libro parecía: establece y mantén reglas claras ¿y qué? Realistas. Realistas, pues chica, mi letra nada que ver. Establece y mantén reglas claras y realistas. En el libro mencionamos lo siguiente. Dice: establece. Tienes que hablar con tus hijos sobre las reglas que les vas a pedir, ya sea en cuanto a la escuela, a la iglesia, salidas y su propia relación con Dios, pero debes dejarlas en claro. O sea,
tienes que comunicarlas, estas reglas también, con los niños. Y luego dice mantén, porque, y yo también, ¿no? Mientras yo era un adolescente amante de la rebeldía, mi papá me pedía que hiciera cosas que a mí me daba mucha pereza hacer, y de alguna u otra forma lograba convencer a mi madre para salirme con la mía, y ya sea que ella terminara haciéndolo o contratara a alguien más, pero yo no hacía nada. Sí, siempre fui el favorito de mi mamá, hasta ahora. Hasta ahora que vino Carlitos. ¿Cuál es el problema? Preguntarás. Cuando me tocó hacer las cosas por mi propia cuenta y ya no estaba mamá para rescatarme, me topé con no una, sino con miles de paredes en el proceso que Dios usó para humillarme y corregir los errores de mis padres. Que tanto además crecí con la idea de que siempre puedes burlar a la autoridad y de alguna manera evadir responsabilidades. Esto es gravísimo. Eso es gravísimo y por culpa de esto cometí miles de errores. No tienen idea de cuántos errores cometí, que son todos mi culpa, ¿verdad? Pero el punto es de que yo aprendí a evadir a la autoridad, porque mi papá era mi figura de autoridad, y como aprendí cómo burlarme de mi papá, después cuando ya tuve otros tipos de autoridades, quería hacer lo mismo. Oh, sorpresa, en el mundo no siempre vas a poder hacerlo. Y cuando eres cristiano, ya no vas a poder hacerlo. No hay manera de que tú lo hagas, porque Dios saca toda la luz y porque de Dios nadie se puede burlar. El problema es que nadie puede engañar a Dios y todo siempre termina saliendo a la luz. Por lo que te ruego, padre o futuro padre, que lees este documento como alguien que no fue enseñado en la importancia de estas y que aprendió el poco peso que tienen en su vida, que después de sentir todo ese peso cayendo sobre sí, lastimándolo, y por pura gracia salir adelante, mantén tus reglas. Supongo que también voy a experimentar lo que es la tentación de no mantener las reglas en la casa, ¿no? No quiero mostrarme como alguien que se cree mejor que sus papás. Al contrario, mis papás son la más grande bendición que yo he tenido y yo soy quien soy gracias a ellos. Pero supongo que yo voy a experimentarlo también cuando ya sea papá, de qué tan difícil es mantener una regla. Pero una parte muy sabia que aprendo de la Escritura es que tienes que mantener las reglas que establezcas. Así lo hace Dios. Las mantiene, no las cambia. No dice, bueno, ya que te portaste bien, esta regla no va a aplicar contigo. No, Dios las mantiene. Su palabra es la misma ayer, o sea, que perdura para siempre. Entonces es algo que yo aprendo de la Escritura. Después dice claras y realistas. No será culpa del hijo si rompe una regla que no te tomas el tiempo de explicarle. Como hemos visto antes, es nuestra tendencia a eximir nuestra culpa, siempre terminamos culpándolo a ellos, incluso por errores nuestros, y luego le echas la culpa al niño que no hizo lo que tú no le explicaste. Y dice realistas, porque de lo contrario terminarán teniendo a un niño traumatizado pensando que nunca será suficiente bueno para algo. ¿Por qué? Porque le exiges demasiado a alguien que no puede darte la perfección. No tienes a Jesús como tu hijo, ¿entiendes? Así como los hijos debemos entender que nuestros padres no son perfectos, también los padres tienen que entender a que los hijos no son perfectos y no tienen la capacidad de ser perfectos. Hay que tener gracia también. Estaba meditando en todo esto, esto es punto de aparte. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Quién de nosotros, aquí y ahora, usa en su vida práctica y que haya sacado 10 en la escuela primaria? Sí, o sea, le sirve de algo. Sí, pero puedes haber sido bueno en matemáticas y haber sacado 5 en educación física. ¿No?
¿Quién de nosotros dice, gracias a que salió en el cuadro de honor en mi primaria, hoy soy... Pero con los hijos les exigimos como si fuera eso la necesidad más grande de su vida. Y no me malentiendan, esto fue un paréntesis, esto fue un punto y aparte. Esto es algo externo a lo que quiero tratarles de enseñar. Yo valoro la importancia de esto porque es la responsabilidad del hijo por cuanto es hijo. Y enseñarle responsabilidades y metas es sano y es seguro y tiene un valor muy grande. Pero cuando demandamos una perfección que no es realista en el hijo, podemos crear traumas, podemos crear ansiedades, podemos crear muchas cosas. Por eso les digo acá, establecen reglas claras y realistas. Y como dice un poquito el párrafo siguiente, los reglamentos proveen seguridad a los niños. Ellos necesitan reglas. Y necesitan reglas que sean claras y que sean realistas. El niño no necesita que saques la frustración de tu vida en él. Muchos papás también son de los que yo quiero que mi hijo sea el mejor futbolista, el mejor, y no solamente porque todos nos gustaría que nuestros hijos hagan cosas, pero que lo lleven a un extremo, ¿no? Que el pobre niño no puede salir a jugar porque tiene que hacer no sé qué cosa, porque tiene que cumplir con sus entrenamientos, porque se la viven exigiéndole a un niño porque son sus metas frustradas. Mamás que quieren que sus hijas sean bailarinas, lo digo, eso es lo que vemos en las películas, ¿no? O me acuerdo de una película donde un papá le exigía mucho a su hijo que fuera al tenis y el niño ni le gustaba el tenis, ¿no? Pero estaba exigiéndole porque es una meta frustrada de él. Los niños no tienen el deber de suplir tus metas frustradas. Pero bueno, si tú tienes una meta frustrada, te invito a que sigas a Jesús. En Él encontramos paz, en Él encontramos descanso, en Él encontramos plenitud. En Él ya tus frustraciones se disuelven. No necesitas más. No necesitas ser el mejor tenista, ni que tu hijo lo sea. Porque en Cristo lo tenemos todo. Cerramos paréntesis. Entonces, establecer y mantener reglas claras y realistas. Si aprenden a seguir las reglas claras en casa, aprenderán a seguirlas siempre. Es parte de la meta. No los compares, elógiales, su obediencia, como a Cristo le dijo el Padre, ¿no? Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y dice la Escritura que después de lo que hizo Jesús, ¿sabes qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo, dice la Escritura, por lo que hizo. Pero a veces hay papás que les cuesta transmitir, o para el papá siempre es, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿Por qué eres aquello? Y cuidado con lo que dices también, porque nuestras palabras tienen poder. Madre, ¿tienes tu micrófono encendido? Nuestras palabras tienen mucho poder sobre los niños. Y le empezamos a llamar tontos, y los empezamos a llamar lo que sea, insultos. Eso, el niño crece creyendo que son esas cosas. En toda mi vida me dijo de mamá que soy guapo e inteligente. ¿Qué creen que yo aprendí? O que yo creía toda mi vida. Yo crecí creyendo que era guapo e inteligente. Confirmo. Las palabras que como papás le dicen a los hijos son poderosas. Son poderosas. Encontrarán sabiduría si aplican estas cosas. Hace rato dijimos que la familia es la primera escuela. Aquí es donde se debe aprender sobre la autoridad. Si el papá se somete a las autoridades, si mamá se somete a la autoridad del papá, los hijos crecerán con un sentido sano del sometimiento. ¿Se acuerdan de Mateo 7, cuando dice que primero saques la viga en tu ojo para poder sacar la viga, la paja en el ojo de tu hermano? Bueno, también aplica en los hijos.
Estamos tan enfocados en que ellos hagan esto, esto, lo otro, pero no nos miramos nosotros. Tenemos la gran viga aquí, le decimos al niño por la paja que está en su ojo. No hay congruencia. Otra sección del libro decía lo siguiente: ¿cómo disciplinar a tu hijo por rebeldía si tú tienes multas que no has pagado? Si criticas al presidente, si no pagas tus impuestos, si sobornas a la policía, si se la viven peleando en casa, si no obedecen a su autoridad en la iglesia, si no les enseñan de la Biblia, si no modelan el obedecer a Dios como prioridad, ¿cómo le puedes exigir a un niño rebelde? Si tú andas con un carro o una moto sin placas, ¿cómo le exiges a un niño que cumpla si tú no quieres cumplir con tu autoridad? Por eso la familia es una escuela. Es la primera escuela para los hijos. Siguiente punto. La familia es un campo de práctica para la vida y esto me encanta. Es un campo de práctica para la vida. Porque si aprenden a obedecer a los papás, van a aprender, les va a ser más fácil obedecer a Dios, va a ser más fácil obedecer a las autoridades. Si aprenden a someterse a sus papás, se les será más fácil someterse a las autoridades también. Si se sienten amados por los papás, aprenderán del amor de Dios y no andarán buscándolo por otras partes. La familia es un campo práctico también, que les va a servir en su vida para después. Es como el lugar de entrenamiento para cuando salgan ya al partido de la vida. Un punto más: la familia debe practicar la disciplina bíblica. Y esto de la disciplina bíblica es como un pan diario para los hijos. Eso no quiere decir chancletazos y nalgadas por doquier, pero sí disciplina bíblica. O sea, lo que hace Dios con nosotros es lo que nosotros también debemos hacer con los niños. Principio bíblico número 59. ¿Qué dice? Toda desobediencia tiene que ser castigada. Afirmativo, pareja. Así es. Aunque no siempre con la vara, ¿verdad? No siempre pegando. No recurras a los golpes. Lo que decíamos antes, ¿no? Es un campo de práctica. Si en la casa se practica la disciplina, van a recibir mejor la disciplina fuera. Principio de consejería número 33 enseña la disciplina bíblica. Ahora, el principio bíblico número 60, ¿qué dice? La corrección es necesaria. Gracias. Ahora, ¿corregir qué? La desobediencia, ¿sí? Más general, se podría decir, corregir el pecado. El pecado. Siempre que haya pecado, porque a veces no hay desobediencia como tal, pero hay pecado. ¿Tiene sentido? Les pongo un ejemplo. No sé, el niño se empieza a burlar de otro. No te está desobedeciendo directamente. No le pusiste una regla de no te burles de los demás. Pero hay pecado ahí. Y tienes que corregirlo. ¿No? Hay que corregir y decirle eso no está bien. Enseñarle el amor bíblico hacia el prójimo. ¿Por qué debemos corregir el pecado? Pues porque el pecado mata, el pecado destruye. Ya lo vimos con muchos ejemplos. Es necesario cortarlo cuando aparece. Vimos entonces 3 reglas a seguir en cuanto a la disciplina bíblica, que es, número 1, cumple lo que prometes. Y te dije, sé coherente entre la regla y su cumplimiento. No. Te voy a pegar si haces esto. Lo hace, no le pegas. Si lo vuelves a hacer, te voy a pegar ahora sí. Y así, y así. Le estás enseñando mal. Le estás enseñando que hay desobediencia que no va a ser corregida. Nada de amenazas mentirosas. El coco te va a comer, el ladrón te va a llevar, le voy a decir a ese policía que te pegue, que te lleve.
¿Qué traumas crecen los niños y luego se preguntan por qué? Chica, tenía miedo al policía. Luego, ¿por qué será que mi hijo se salió así? Yo no sé de dónde sacó esas cosas. Pues chica, al no cumplir la amenaza mentirosa, le enseñas que hay desobediencia, que no será castigado. Ven cómo la familia es un campo de práctica para la vida. Otra parte de la disciplina, otra regla para la disciplina, dijimos que la disciplina tiene que ser inmediata. No se tiren la bolita entre ustedes, ¿no? Le voy a decir a tu papá, que el papá no sabe nada. O no se tiren la bolita de que lo que diga tu papá y luego el papá dice lo que diga tu mamá y luego ya parece que ya es casilla de gobierno que vas. No es aquí, mi joven, tiene que ir a no sé dónde y no resuelve nada. Exaspera muchísimo y acuérdense que la escritura dice a los padres que no exasperen a sus hijos. Recuerden que son un equipo. La disciplina tiene que venir acompañada de perdón. Ya hubo una paga justa. Si tú disciplinaste a tu hijo, si la consecuencia de su desobediencia fue una nalgada, el niño ya pagó su desobediencia. Por lo tanto, que tú sigas enojado, que tú sigas recriminándole, que tú sigas recordándole, entonces no eres justo. Porque tú le dijiste cuál iba a ser su consecuencia y esa consecuencia no fue suficiente. ¿Me entienden? Si le dijiste, no vas a tener tu celular una semana, y le cumples eso, después no andas diciéndole al niño por qué hizo lo que hizo, ya pagó su condena, digamos así. Ya pagó el castigo. Y siempre tiene que venir acompañado de perdón. Ya hubo una paga justa. Y la tercera regla, dijimos, la corrección con la vara. Algo difícil y nuevo para mí. Porque aunque muy en mi infancia sí hubo golpes físicos, no así como les enseña la escritura, ¿verdad? Entonces para mí es un mundo nuevo. Tal vez para personas como mi esposa que crecieron en ámbitos cristianos no sean tan nuevos. Para mí todo esto es un conocimiento nuevo desde que vine al Señor. El tema de la vara para mí dije, es como la chancla, ¿no? Pero no es cierto. No es como la chancla. De hecho, dije, aquí les puse 8 principios para cómo se debe usar la vara, ¿no? Y hablando de principios, principio bíblico número 61 dice, la disciplina es una muestra de amor. O sea que la vara no es donde tú descargas tu enojo y tu ira y le partes las nalgas, sino que es una muestra de amor. Hebreos 12:6 dice que Dios nos corrige porque nos ama, ¿no? Y al que ama corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahí se ve la corrección por la vara. También los azota, también le da sus nalgadas, nos da nuestras nalgadas. Entonces 8 principios para usar la vara. Vamos a ver, que me los digan por favor. Número 1, ¿cuál fue? Usa la vara literal, o sea, una vara, ¿no? Ya como el cristianismo está muy avanzado, ya hasta las venden, ¿no? La vara correcta se le ponen el versículo, ¿no? Para que cuando le pegue le quede sembrado aquí el versículo. Ya, aquí ya sepa, se lo memorice viendo la nalga. Así, hay varas, o sea, tiene que ser un objeto externo a ti, porque tú no quieres ser lo que el niño vea como el objeto de ira, como el objeto de odio, que odien a la vara, que digan no quiero la vara, no que tú le pegas con la mano, entonces te miran a ti como ese objeto de odio. Tú no quieres eso con tu hijo. Entonces, por eso es la vara literal, tienes que poner la vara. Y me encantó que cuando fuimos en El Salvador, mi cuñado tiene su vara colgada en la pared. Ahí la tiene. Entonces le dice a su hija, Emi se llama, le dice, ¿quieres vara? Le mira y ya se pone. Porque ya ve la vara, ¿no?
y saben que la van a limpiar o no sé qué van a hacer, y la niña ya está se altera, ¿no? Porque la vara, ¿no? Y corre, y saben que lo hermoso de todo eso, que ella no corre lejos de sus papás, sino corre hacia sus papás, porque entiende que la vara es la de la corrección, no sus papás. Cuando tiene miedo, ¿qué hace? Corre hacia ellos. En cambio, nosotros que crecimos con que nos peguen con la mano, ¿qué hacemos? Corremos lejísimos de nuestros papás, ¿no? Eso es la ventaja de usar la vara literal. Número 2. La vara es para el niño como infante, ¿no? Llega un punto en el cual la edad supongo que varía, depende de cada niño, en el cual pues la vara ya no funciona. Entonces no siempre se usa la vara. O sea, llega, no sé, a la adolescencia tal vez, o a la juventud, o a algunas partes de preadolescencia, que a lo mejor la vara ya no es suficiente. Entonces tienes que ir mejorando el castigo. Un palo, un bate, ¿no? No. 3. No porque exista la vara quiere decir que le tengo que pegar. Claro, o sea, es la vara. Entonces, para todo, la vara. No, porque así tampoco funciona la vida. En la vida hay cosas que son castigos dependiendo de la gravedad de lo que hiciste. Entonces, como la familia es una escuela, un campo de práctica para la vida también, le tienes que enseñar que la vara es para esas cosas más graves, tal vez. Para otras cosas solo es un regaño verbal, para otras cosas es tal vez limitarle un tiempo, tal vez es decirle, como en la escuelita, ¿no? Vete a sentar 30 minutos y no puedes jugar. Ya. Para esas depende de muchas cosas, depende del contexto. 4. Nunca se le debe pegar, no vas a satisfacer a otros. Sí, pues no porque otro venga a decirte, tu hijo hizo esto, lo otro. Ah, lo hizo y tómale, ¿no? No, también tienes que aprender la comunicación con el niño y también tienes que enseñarle, o sea, porque qué tal que no fue como te dice la otra persona, porque los papás son así de protectores, no con sus hijos, de repente el niño le hizo algo que nada que ver y el otro lo tomó muy personal y entonces quiere que le pegues. No se hace eso. 5. La corrección es privada. La corrección es privada, no tienes que hacerlo en público, ¿no? Porque esto causa muchos males al niño cuando lo haces en público. E incluso me sorprendió que en varios lugares me lo dijeron y lo aprendí, que incluso entre hermanos no deberías corregirlo en frente de sus demás hermanos, para evitar que los hermanos también se burlen y tener todo ese tipo de cosas. Y también otro consejo que me dieron es que de preferencia que estén los dos papás presentes para que los vean como una sola figura de autoridad. Eso me gustó mucho, que se han visto como una sola figura de autoridad. Aunque uno de ellos va a ejercer el castigo, los dos están allá para que se haga. El siguiente, ¿cuál va? 6. La vara tiene que doler. La vara tiene que doler. Y esto para mí es como por raíz, ¿no? De hecho, hasta hace unos meses yo pensaba que no. Que solo era como la intención, ¿no? Para que sepan que es un castigo. Pero sí tiene que doler. Y también aplicándolo a nuestro Dios, la disciplina de Dios duele. Así es. Ese dolor es con una razón, para que se sepa que el pecado duele, el pecado daña, el pecado lastima. Por eso la disciplina tiene que doler. 7, ¿o cuál vamos? Sí, son un equipo, No como el papá dice, le voy a dar vara, la mamá dice, no le des porque no, ahí estás haciendo que uno de los dos pierda autoridad. Yo voy a dar vara a la esposa ahora también. Corte. Se recortará esta en edición o en postproducción.
Afirma el corazón de tu hijo. Afirma el corazón de tu hijo. Tienes que comunicarle que esto no lo haces porque lo odias. Porque es que el niño lo entiende. No asumas que el niño entiende algo que no le has explicado. Te voy a quitar tu celular, pero te lo voy a quitar porque hiciste algo malo. Y no te lo voy a dar para que aprendas. Cuando no hagas algo malo, verás que esto no va a ser necesario. Decirle, te voy a dar tú la vara, pero te voy a dar porque te amo, porque no quiero que crezcas con esto. No quiero que crezcas golpeando gente. Quiero que aprendas que esto no está bien y por eso te tengo que dar corrección, etc. Bueno, para terminar entonces vemos los principios de consejería número 35 que dice motiva la restauración, ¿no? Que hay muchos problemas entre los padres e hijos muchas veces y nosotros debemos ser pacificadores entre los hermanos llamados a la paz. Y hay una frase que me gusta mucho, que hemos visto que los paracletos bíblicos somos paramédicos de los hermanos y los paracletos bíblicos también somos pacificadores de los hermanos. No pacifistas, los pacifistas son los que no se meten con nadie. Los pacificadores son los que buscan hacer la paz. ¿Entienden? Uno es aquí pasivo y otro es activo, buscando la paz. De hecho, esto viene directamente de la Escritura, que dice en Mateo 5:9, ¿no? Que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Principio de consejería número 36. No aconsejes a quien no te pida consejo, porque cuando tengo a los hijos y los padres, hay muchas susceptibilidades, ¿verdad? Entonces, si no te piden consejo, mejor no lo des. A menos que, o sea, yo te digo esto, que tal vez tú tengas que ponerlo en oración primero, porque si es alguien que no te pide consejo, a lo mejor Dios te está motivando a que exhortes a mí. Y está bien, es correcto, es bíblico. Pero estate seguro que es Dios y no seas tú queriendo corregir a las personas. Busca la dirección del Señor. Pero bueno, vamos a finalizar esta clase con un ejercicio extra que les di para este capítulo. Este capítulo sí contó con el plan bíblico para el cambio, pero estaba metido entre todo la lección debido al formato que usé para la lección, porque usé 4 áreas que son las más importantes entre los padres, que era el amor, la instrucción, la disciplina, ¿y qué otra cosa? Autoridad, ¿no? Estas 4 áreas para mí son las más importantes de abarcar y por eso no las dividí con 4 áreas más del plan bíblico para el cambio. Ahora, ¿cuál sería el plan bíblico para el cambio de los padres y los hijos? Y todavía por si no lo entendieron, se los recordé en un grupo que decía a pedir el plan bíblico para el cambio. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer los padres y qué tienen que hacer los hijos? Vamos por secciones o... ¿Uno por persona o no los expongo así? A los que no lo hicieron. Voluntariamente, ¿quién quiere empezar? Yo. Vamos a empezar con los papás. Plan bíblico para los papás. ¿Qué tienen que hacer los papás? Mientras más te acercas a Dios, más cerca Sujetarse a puedes Dios. Sí, así es, acercarse a Dios, que es lo mismo que dijeron los dos. Acercarse a Dios, y más que acercarse a Dios es proveerles de ese amor bíblico ágape, pero eso es a través de acercarse al Señor, ¿verdad? Como vimos en el triángulo o rectángulo. ¿Qué otra cosa tienen que hacer los papás? comunicarse amor. Perdón. ¿Comunicarse entre ellos, dijeron? No, yo dije comunicar su amor a su hijo físicamente, verbalmente y con atención enfocada a cada hijo. Claro, expresar ese amor, como lo vimos también en la clase, someterse cumplir a sus autoridades, o sea, someterse
Vamos por partes. Someterse a las autoridades, claro, así les enseñas a los hijos también, a que se deben someterse a las autoridades. Cumplir los castigos que dicen que van a hacer, tienen que hacerlo, sí, definitivamente. ¿No? Ya en un par de años, cuando ya tengan mis hijos, les diré qué tan difícil es eso. Pero se debe hacer. De que se debe hacer, se debe hacer. ¿Qué otra cosa deben hacer los padres? Ellos sobre lo que hicieron. Claro, lo que vimos de al Hablar final. con ellos. Lo que vimos al final. A ver, permítanme. A ver, Gaby. Elogiarlos cuando hagan algo bueno, claro. Así como el castigo debe venir cuando los desobedecen, también debe haber un tipo de elogio, premios también cuando se hace lo bueno. Es cierto. Ahora sí, una persona más. ¿Sí? Poner reglas. ¿Cómo dijimos? Me encantaría que alguien diga la frase completa cuando hablamos de las reglas. Establece y mantén reglas claras y realistas. Sí. Espero que se me acuerde cuando sea papá. Establece y mantén reglas claras y realistas. Muy bien. ¿Algo más que alguien quiera decir algo diferente con los papás? ¿Que los papás tengan que hacer? No basar los elogios, las felicitaciones o regaños en cosas que ellos no puedan controlar. Claro, eso es algo importante, ¿sí? O sea, no puedo decir a un niño, uno es muy pilas en matemáticas y el otro no, y decirle al niño, no, es que eres tan pilas en matemáticas y deberías ser como tu hermano. Eso no, porque de hecho hay diversos tipos de inteligencia según la pedagogía. Una de esas es el lógico matemático, ¿no? Hay niños que se desarrollan más, o hay personas que son más lógicas matemáticas, y otros que no. Pero eso no quiere decir que no sea inteligente, como dijo Albert Einstein, ¿no? El pescado que le dicen que solo es inteligente y se trepa un árbol va a vivir toda su vida creyendo que es bruto. Pero el pescado no trepa árboles, ¿entienden? Son inteligencias diferentes. Entonces no puedes basar sus elogios en lo bonito que es alguien y el otro no, cosas físicas, ¿no? Como que mira, sin verdad, ¿no? Mira lo orejón que eres, o mira lo bajito que eres, o mira eso no lo pueden controlar, ¿ya saben? Esas cosas no se debería ocupar, porque son cosas que no controlas. Al contrario, deberías ser agradecido con las aptitudes, con las cosas buenas que tiene el niño, pero no deberías demandarle cosas que no pueden cambiar. Si no crecen siendo futbolistas y se operan después. Se operan cuando ya tienen mucho dinero. ¿Algo más con los padres? Yo pienso que debemos sacar tiempo para que ellos aprendan de la palabra, que eso es muy importante, yo creo. Que lo más importante es tiempos en las prácticas espirituales como familia. Claro. ¿Pancho? Amor y aceptación. Necesidades básicas. Exactamente. ¿Cómo las podemos satisfacer? A través de expresar nuestro amor, a través de no basarnos en cosas que ellos no pueden controlar, y etcétera, etcétera, ¿no? A través de las prácticas espirituales incluso. Ahora los hijos, ¿qué plan bíblico tenemos para los hijos? Hacer acciones que honren a nuestros padres. Hacer acciones que honran a nuestros padres, ¿verdad? Al final de cuentas, llega una edad en la que el niño tiene que obedecer a su papá, pero sigue teniendo que honrar, tiene que seguir teniendo honra a sus papás. Entonces, y esto aplica para toda clase de edad. El niño siempre tiene que honrar a sus padres. ¿Qué otra cosa? ¿Ibas a decir algo, Pancho? ¿Qué otra cosa? Como hijos. Ser obedientes, exactamente. ¿Qué más? Se enfocaron en los papás, ya. Los hijos que...
¿No? ¿Ni una más? Aplicar las buenas costumbres, que es la oración. Sí, crecer en las prácticas espirituales también, crecerlas. Los hijos deben de saber que la disciplina es una muestra de amor, es que les tenemos. Te la cambio por recibir la disciplina, exactamente. Deben recibir la disciplina también. Exactamente. Bueno, excelente. Vamos a dejar la clase hasta acá porque ya nos alargamos bastante. Pero fue una muy buena clase, le pudimos hablar de estos temas. El siguiente capítulo, como siempre, se los envío entre mañana y pasado. Y así. Entonces vamos a orar para terminar, ¿ok? Señor Jesús, te agradezco porque este es un capítulo pues bastante complejo, un tema que tal vez una clase no es suficiente, pero te agradezco que por lo menos podemos sembrar esa semilla ahora para que mis hermanos sean motivados a buscar más sabiduría en tu palabra, sabiduría en lo que tú tienes para enseñarnos a nosotros como papás, como hijos, que debemos aplicar. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos. Te pido, Padre, que siembres esta semilla de tu palabra en nuestros corazones para cuando tengamos el privilegio de ser papás, o para las personas que ya son papás, que también puedan aplicarlo en sus vidas y que no seamos soberbios, Padre, a creer que nosotros sabemos más. Nuestra sabiduría empírica por experiencia no es superior a tu sabiduría bíblica, Señor, la que tienes en tu palabra. Entonces, te pido que seamos lo suficientemente humildes como para reconocer que tú eres más sabio que nosotros y que debemos cambiar cosas para poder ser mejores nosotros, para poder cumplir tu voluntad, pero también para darles lo mejor a nuestros hijos. Te lo pongo en tus manos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por conectarse, gracias. Sé que fue una clase larga, pero valió la pena, espero. Vamos a detener la grabación y ahorita nos despedimos. A ver, ¿ten la grabación?